El Imperio Romano, una civilización que dominó el mundo conocido durante siglos, dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. Sus monumentos aún se alzan, vestigios de una gloria pasada y majestuosa. Pero incluso los imperios más poderosos pueden caer en el olvido. Hoy nos adentraremos en las verdaderas razones de la caída del Imperio Romano, una historia de decadencia, lucha y transformación. Acompáñenme en este viaje a través del tiempo, mientras exploramos las grietas en los cimientos de un coloso. Para comprender la caída de un imperio, debemos mirar primero hacia adentro. La historia de Roma es un claro ejemplo de cómo la corrupción y la decadencia interna pueden erosionar incluso las estructuras más poderosas. Roma, en su apogeo, se enorgullecía de sus líderes, pero con el tiempo, la corrupción se extendió. Los líderes que una vez fueron admirados por su sabiduría y justicia, comenzaron a sucumbir a la tentación del poder absoluto. Los emperadores, cegados por el lujo y el poder, olvidaron sus deberes hacia el pueblo. En lugar de gobernar con equidad, se rodearon de lujos y placeres, alejándose cada vez más de las necesidades de sus ciudadanos. Imaginen las opulentas fiestas y banquetes, el derroche de riquezas mientras la gente común luchaba por sobrevivir. Estas celebraciones no solo mostraban la riqueza de la élite, sino también su desconexión con la realidad del pueblo. El Senado se convirtió en un hervidero de intrigas y ambición personal. Las decisiones ya no se tomaban en beneficio del imperio, sino para satisfacer los intereses de unos pocos. El nepotismo se afianzó, colocando a individuos incompetentes en posiciones de poder. Los cargos públicos se otorgaban no por mérito, sino por conexiones familiares y favores personales. La justicia se vendía al mejor postor y la ley se aplicaba de manera desigual. Los ricos y poderosos podían comprar su libertad, mientras que los pobres sufrían las consecuencias de un sistema corrupto. La decadencia moral acompañó a la corrupción política. Los valores que una vez sostuvieron a la sociedad romana se desmoronaron, dando paso a una cultura de excesos y vicios. Esta decadencia interna fue uno de los factores cruciales que prepararon el terreno para la caída del imperio. La grandeza de Roma no pudo sostenerse frente a la podredumbre que la consumía desde dentro, demostrando que ningún imperio es invulnerable a la corrupción. Un imperio necesita una economía sólida para sobrevivir. La economía romana, en su apogeo, era un ejemplo de prosperidad y estabilidad. Sin embargo, con el tiempo, esta estabilidad comenzó a desmoronarse. La expansión territorial, que en su día había sido una fuente de riqueza, se convirtió en una carga. Las vastas tierras conquistadas requerían una administración y defensa constantes, lo que drenaba los recursos del imperio. Mantener un ejército vasto y controlar las fronteras resultaba cada vez más costoso. Los soldados necesitaban ser pagados, alimentados y equipados, lo que aumentaba la presión sobre las finanzas del imperio. Para financiar sus campañas, los emperadores recurrieron a la devaluación de la moneda, provocando una inflación galopante. La moneda romana, que alguna vez fue fuerte y confiable, perdió su valor rápidamente, afectando a todos los niveles de la sociedad. La dependencia de la mano de obra esclava también se convirtió en un problema. A medida que las conquistas disminuían, también lo hacía el suministro de nuevos esclavos, lo que afectaba la producción agrícola y otras industrias. La desigualdad social se agudizó, creando un abismo entre ricos y pobres. Los ricos vivían en lujosas villas, mientras que los pobres luchaban por sobrevivir en condiciones miserables. Los pequeños agricultores, arruinados por los impuestos, se veían obligados a abandonar sus tierras. Sin tierras que cultivar, muchos se trasladaron a las ciudades, aumentando el número de desempleados y mendigos. Esta combinación de crisis económica y desigualdad social creó un caldo de cultivo perfecto para el descontento popular y la inestabilidad. Las protestas y revueltas se volvieron comunes, debilitando aún más al imperio y acelerando su caída. Mientras Roma se debatía con sus propios demonios internos, un nuevo peligro se cernía en el horizonte: las tribus bárbaras. Las tribus germánicas, empujadas por la presión de otros pueblos, buscaban nuevas tierras. Vieron en un imperio romano debilitado una presa fácil. Los godos, los vándalos, los hunos, comenzaron a ejercer presión sobre las fronteras. Las legiones romanas,
debilitadas por la falta de recursos, se enfrentaban a un enemigo implacable. El saqueo de Roma en el año 410 por los visigodos, liderados por Alarico, fue un punto de inflexión. Las invasiones bárbaras no fueron la única causa de la caída del imperio, pero fueron el golpe final. El ejército romano, sinónimo de poderío, disciplina y eficiencia, también sucumbió a la decadencia. La corrupción se extendió a las filas militares. Los generales, más interesados en el enriquecimiento personal, descuidaron el entrenamiento y la disciplina. Para compensar la falta de reclutas romanos, el imperio dependió cada vez más de mercenarios extranjeros. Las fronteras del imperio se volvieron cada vez más difíciles de defender. Las constantes incursiones de las tribus bárbaras obligaban a dispersar las fuerzas. La ineficiencia del ejército y la imposibilidad de defender sus extensas fronteras dejaron al imperio vulnerable a los ataques. Un imperio no se define solo por sus fronteras o su poderío militar, sino también por su cultura, sus valores y sus creencias. La antigua religión romana comenzó a perder su influencia. La llegada de nuevas religiones orientales atrajo a muchos romanos. El cristianismo, en particular, se extendió rápidamente por todo el imperio. La adopción del cristianismo como religión oficial por parte del emperador Constantino marcó un punto de inflexión. La sociedad romana se vio cada vez más fragmentada por divisiones religiosas. Esta decadencia cultural y religiosa contribuyó a debilitar el espíritu del imperio. Las ruinas del Foro Romano nos recuerdan que incluso las civilizaciones más poderosas son mortales. Estas estructuras, que una vez fueron el corazón de un imperio vasto y poderoso, ahora yacen en silencio. Sus piedras desgastadas por el tiempo y la historia. La caída del Imperio Romano no fue un evento repentino, sino el resultado de una compleja interacción de factores: corrupción, crisis económica, invasiones bárbaras, decadencia cultural. Cada uno de estos elementos contribuyó a la lenta desintegración de una civilización que parecía invencible. La corrupción se infiltró en todos los niveles del gobierno, minando la confianza del pueblo en sus líderes. Todos jugaron un papel en el declive. Las invasiones bárbaras, por su parte, no solo fueron ataques externos, sino también una señal de la debilidad interna del imperio. La decadencia cultural reflejaba una pérdida de valores y propósito, mientras que la crisis económica exacerbaba las tensiones sociales y políticas. Pero las ruinas también nos hablan de la capacidad de la humanidad para aprender del pasado. Cada piedra, cada columna caída, es un recordatorio de los errores cometidos y de las lecciones que podemos extraer. Los historiadores y arqueólogos dedican sus vidas a desentrañar estos misterios, buscando entender cómo una civilización tan avanzada pudo colapsar. Al estudiar la caída de Roma, podemos obtener valiosas lecciones para el presente. Nos enseña sobre la importancia de la estabilidad política, la necesidad de una economía robusta y la relevancia de mantener una cultura vibrante y unida. Estas lecciones no solo son aplicables a las naciones, sino también a las organizaciones y a los individuos. ¿Estamos condenados a repetir los errores del pasado? ¿O podemos aprender de la historia y construir un futuro mejor? La historia de Roma nos ofrece una advertencia, pero también una oportunidad. Si somos capaces de aprender de sus errores, podemos evitar su destino y forjar un camino más brillante y sostenible. Si te ha interesado este viaje a través del tiempo, suscríbete al canal para más contenido histórico y déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre las lecciones que podemos aprender de la caída de Roma y cómo crees que podemos aplicarlas en el mundo actual. ¿Cuál crees que fue la causa principal de la caída de Roma? ¿Fue la corrupción? ¿Las invasiones? ¿La decadencia cultural? ¿O quizás algo más? Únete a la conversación y comparte tus ideas con nosotros.